creían ver un fantasma. Pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y le mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creerlo por pura alegría, seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvi. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación del Evangelio de San Lucas 24:35. Mire dónde estamos. Voltee para allá, Benjamín. Quiero mostrarles este hermoso lugar donde estamos compartiendo la palabra de Dios. Estamos arriba del cerro de la Virgen de los Remedios, miren. Y aquí en Puebla visitando la Virgen de los Remedios. Y aquí está el santuario de la Virgen de los Remedios. Y desde aquí nosotros vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a compartir el Evangelio viendo allá en la parte de atrás está el volcán. Allá en la parte de atrás. Yo quiero que ustedes vean eso tan bonito que estamos compartiendo y de donde nosotros estamos viviendo esta experiencia. Hoy el Evangelio nos va a hablar acerca de la paz. ¿Cómo podemos tener la paz? ¿Cómo podemos conseguir la paz? Los discípulos vieron a Jesús resucitado y tenían miedo. Los discípulos vieron a Jesús resucitado y tenían miedo. Y miren, a pesar de que esta gente vive al pie de un volcán, construyeron sus casas, hicieron sus hogares. Y a veces una cosa mínima, y esto es una gran ciudad, una cosa mínima nos atemoriza y nos espanta. Vamos a hablar un poquito de los miedos. Vamos a hablar un poquito de los temores. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 35. Oído al tambor, paren la oreja, lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quienes ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: en ti, Señor, confío. Aleluya. Todos. En ti, Señor, confío. Aleluya. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. Todos. En ti, Señor, confío. Aleluya. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo,
y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso en Él confío. Todos. En ti, Señor, confío. Aleluya. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. Todos. En ti, Señor, confío. Aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Señor Jesús, que comprendamos las Escrituras. Enciende nuestros corazones mientras nos hablas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, le contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero Él les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y le mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creerlo por pura alegría, seguían atónitos, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y habría de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre habrían de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones De tu luz. de tu luz, De tu sabiduría. de tu sabiduría, Para interpretar tu palabra. para interpretar tu palabra, No como palabra no humana, como palabra humana,
sino como palabra de Dios, como palabra de Dios, que es en realidad, que es en realidad, y que ejerza su acción que ejerza su acción en nosotros los en creyentes. nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este compartir de la palabra de Dios. Nos vamos al autobús, desde allá vamos a predicar desde aquí con esta hermosa visa. Iniciamos nuestro evangelio. Vámonos y en el autobús le predicamos. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Estamos en el bus, ya vamos de regreso y vamos dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Mire, aquí están los peregrinos. A ver, peregrinos, levanten la Biblia. Los peregrinos tienen su Biblia y ahorita más tardecito vamos a verlos. Ahí están ustedes viéndonos en la cámara. Vamos compartiendo la palabra de Dios. Estamos en peregrinación aquí en México. Estamos viviendo este momento que el Señor nos regala, viviendo esta oportunidad que Dios nos da. Vamos a meditar el evangelio de hoy. Es San Lucas, capítulo 24, versículo 35. Vamos a buscarlo todos. San Lucas, capítulo 24, versículo 35. Agradezco a todas las personas quienes están orando por mi abuelo, que Dios les bendiga y les acompañe. A todos los peregrinos quienes están participando de esta peregrinación. Si en algún momento a usted le gustaría participar de una peregrinación, usted se comunica con Doris al número 818-599-4056. Al final del evangelio le vamos a leer los lugares donde vamos a estar a partir de lunes, martes, miércoles, jueves en Los Ángeles, Estados Unidos, compartiendo la palabra de Dios, para que usted pueda acercarse también a compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar con San Lucas, capítulo 24, pero el versículo 38. Hay una palabra muy bonita de parte de Jesucristo para los discípulos, que ustedes y yo no podemos olvidar, que ustedes y yo debemos tener muy presente en nuestra vida. Se trata de los miedos. Hay cosas que se llaman temores, miedos, pánicos. Y resulta que hoy día es común que la gente sufra de miedo, sufra de temores, ande siempre asustado, ande siempre asustada. Que hay un temblor, la gente se atemoriza. Que va a haber una guerra, la gente se echa a morir. Que hay una enfermedad y ya no sabe qué hacer. Se espanta la gente por todo, se asusta por todo, perdió el trabajo. Y esos temores lo hacen entrar a las personas en crisis, lo hacen entrar en decaimiento, los hacen entrar en estrés, los hacen entrar en ansiedad, en desespero, y los hacen entrar en situaciones inclusive de muerte. Las personas que están compartiendo la palabra de Dios deben comprender que los miedos y los temores en la vida siempre van a estar. Los discípulos estaban atemorizados, estaban llenos de temor y estaban llenos de miedo, pues claro, habían matado a Jesús. Jesús había muerto y los estaban buscando a ellos para matarlo. Dígame usted, ¿qué más miedo que este? Y cuando Jesús se presenta, lo primero que les desea es la paz. Y después le dice, no tengan miedo, morirnos nos toca a todos. Morirnos, mire, yo quiero que usted entienda esto. Usted y yo no nacimos para ser eternos. Algún día dejaremos esta tierra y allá en el cielo viviremos de la eternidad con Dios. La tierra es de paso. El peor miedo que tiene la gente es a morirse. El peor miedo que tiene la gente es que lo metan preso, que le llegue una enfermedad. El peor miedo que tiene la gente es quedarse sin dinero. Y lo peor es que sufrimos de esos miedos y son las cosas que nos pasan. Y son las cosas que nos suceden. Entonces, cuando nos lleguen esos ataques de pánico, esos ataques de miedo, esos ataques de angustia, de desesperación, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos actuar? Porque hay gente cuando le llegan las crisis de pánico, de miedo, de susto, le llega también el desespero y hace cosas que no debe realizar. Mire, yo aprendí en el seminario que cuando el río está crecido, cuando el río está turbio,
Cuando la marea está alta, no se toman decisiones. Si nosotros tomamos decisiones porque nos ponemos bravos, o porque nos llenamos de miedo, o porque nos angustiamos, son las peores decisiones de la vida. Son las peores decisiones que tomamos. ¿Por qué la gente se divorcia? Porque en un momento de pánico, de susto, de desesperación y de rabia dijeron, vamos a terminar este matrimonio. Y después comienza el ayayay. No previeron los hijos, no previeron la familia, no previeron el hogar. Y tienen que sufrir las consecuencias de esos temores. Pues me voy de aquí porque a mí no me gusta que me traten mal, me voy de este hogar, me llené de miedo, me llené de pánico, me llené de ira y me fui de mi empleo. ¿Y después con qué como? ¿Cómo mantengo mi casa? ¿Cómo mantengo mi familia? Entonces los miedos siempre van a estar, pero no son para tomar decisiones. Cuando Jesús se presenta a los discípulos en el versículo 38, San Lucas capítulo 24, versículo 38, le dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué se espantan? ¿Por qué andan angustiados? Y es la misma pregunta que nos hace a nosotros. Escuchemos con atención San Lucas 24, 38. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lucas 24, 38. Pero él les dijo. Pero Jesús les dijo. ¿Qué les dijo? ¿Por qué se desconciertan? ¿Por qué se desconciertan? ¿Por qué se llenan de miedo? ¿Por qué la angustia? ¿Por qué la desesperación? Jesús quiere ver en los discípulos lo que los seres humanos tenemos cuando nos pasa una desgracia, cuando nos pasa una situación difícil. Los peregrinos regresarán a su casa. Y hay unos que se van a espantar y se van a asustar porque no saben tomar el avión, porque no se les vaya a quedar algo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué se desconciertan? ¿Por qué se angustian? Estamos leyendo el versículo 38. Oiga, ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Repítalo de nuevo. ¿Cómo se les ocurre pensar eso? De nuevo, más atrás. ¿Por qué? ¿Por qué se desconciertan? Versículo 38. Pero él les dijo, ¿por qué se desconciertan? ¿Por qué se desconciertan? Versículo 36. Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, ¿Qué les dijo? paz a ustedes. Oigan, Quedaron atónitos y asustados. estaban asustados aún que estaban viendo al mismo Jesús. Yo no comprendo por qué los católicos que reciben la comunión, que leen la Biblia, que reciben al mismo Jesucristo, que van al Santísimo, todavía andan con miedo. Los discípulos estaban viendo en persona a Jesús. Los discípulos estaban viendo cara a cara a Jesús. Los discípulos estaban viendo frente a frente a Jesús y estaban asustados. Lo mismo que nosotros. Vamos a la misa, a veces cargamos un rosario, una cruz, a veces cargamos la Biblia, recibimos la comunión, nos confesamos, hemos tenido los sacramentos y andamos con unos miedos. Yo recuerdo una vez que estaba trabajando en una parroquia y estando en la parroquia llegó una señora que estaba perturbada, decían, poseída. Y llegan a la casa cural y estaba la renovación carismática reunida. Y llegan a la casa cural, padre, desesperados. Por favor, padre, por favor, atiende a la señora. Por favor. Yo no soy exorcista. No, padre, no importa. No vamos a ir de aquí porque el exorcista vive lejos. Y la señora está mal, está poseída, atiéndala. Me tocó salir. Cuando salgo de la casa, le digo, llévenla para la iglesia. Allá está la renovación, había como unas 40, 50 personas reunidas, alabando a Dios, bendiciendo a Dios.
estaban en alabanza, en oración. Cuando llega la señora, la gente me ve revestido con la estola morada. Cuando llega la señora, la ponen en la puerta y ha pegado un grito en plena iglesia, más duro que los micrófonos que tenía la gente de la nación. Quedaron de 55. Todos salieron corriendo. Estaban con Jesús, estaban orando, estaban encontrándose con Jesús, y cuando escucharon la endemoniada llegar, pegaron una carrera pática, ¿para qué te tengo? Y yo decía, ¿y esto qué le pasó? Y los 5 que quedaron estaban asustados, temblando, llenos de pánico. El grito, les estoy hablando de un grito fuerte, como de un animal duro, hasta el punto de que todos, hasta yo estaba asustado. Pero yo sabía que estaba el Santísimo. Yo había hecho la oración, era jueves sacerdotal, había acompañado en la hora santa, había predicado la Santa Misa, había compartido el Evangelio. Y véngase, de los 5 solamente quedamos 2 personas. La familia que la estaba agarrando, el padre y la endemoniada. Y el resto, todos se fueron. Me reuní con la renovación y les eché una harta, un regaño. No es que confían en Cristo, no es que confían en Dios. Lo mismo que los apóstoles aquí, versículo 26. Oigan, de nuevo, escuchen. Versículo 36, sí. ¿Cuál estamos leyendo? El que estaba leyendo. El 36. Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos. ¿Quién se presentó en medio de ellos? Jesús se presentó. Jesús. Cuando Jesús se presenta en medio de ellos y está con ellos, con los que había compartido la Eucaristía, Marcos 3:13, lo había llamado para estar con él. Jesús estaba con ellos, vivía con ellos, compartía con ellos. Murió 3 días, resucitó, se desapareció 3 días. Y a los 3 días que resucitó, ¿qué pasó? Y les dijo, paz a ustedes. Quedaron atónitos y asustados. Quedaron asustados, quedaron llenos de miedo, quedaron llenos de susto, llenos de pánico. Entonces yo no comprendo por qué hay católicos en la iglesia que se lo pasan en la iglesia, se lo pasan en la misa y andan asustados, y andan llenos de miedo. Todo les perturba, todo les asusta, ven sombras de noche, oyen voces, oyen ruidos, andan atemorizados de que les echen brujería, peor todavía. Padre, es que de que vuelan. Y entonces yo siento que a mí me cayó una brujería, una cosa mala, y por eso es que estoy así. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero también cree en el diablo. No, padre. ¿Y qué hace creyendo en brujería? ¿Qué hace creyendo en hechicería? ¿Qué hace creyendo en magia? Es que me va mal en todo, padre. Es que, mire, yo emprendo un trabajo y se me viene abajo. Es que, mire, mi familia se destruyó. Todas las cosas malas me han caído a mí encima. ¿Qué puedo yo pensar, padre? Pues de que el mal existe, sí. Pero usted sí cree en el mal que le está haciendo daño. Pero no cree en Dios, no cree en Cristo que le puede ayudar. Ese es el problema de los católicos. Que muy rezandero, muy de oración, muy misero, muy lector de Biblia, y está bien, hay que hacerlo. Pero cuando le toca confiar en Cristo, se llenan de miedo, de pánico. Miren cómo estaban los discípulos, sin perder la que tenemos. San Juan capítulo 20, versículo 19. Los discípulos tenían un miedo, pero no tenían un miedo a fantasma, no tenían un miedo a brujería, hechicería. Los discípulos tenían miedo a la gente. De manera especial le tenían miedo a los judíos, porque los judíos los estaban buscando para matarlos. Y cuando se enteraron de que lo buscaban, ellos estaban reunidos, pero tenían la puerta
bien cerrada. San Juan capítulo 20 versículo 19, escuchen. En ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas. ¿Por qué tenían los discípulos las puertas cerradas? Paren la oreja, oído al tambor. Por miedo. ¿Por qué tenían las puertas cerradas? Por miedo. A ver, ¿a quién le tenían miedo? ¿A los fantasmas? ¿A la brujería? ¿A que habían perdido el trabajo? ¿A que los habían hecho daño? ¿A qué le tenían miedo? ¿O a quién? Oigan. Por miedo a los judíos. Los discípulos le tenían miedo a los judíos, porque los judíos lo estaban buscando para matarlos, para destruirlos, para acabarlos. Los judíos estaban buscando a los discípulos para quitarle la vida y ellos estaban atemorizados. ¿Cuáles son los miedos más grandes del ser humano? Pues las personas. Pero Jesús dijo algo con respecto a esto. En San Mateo capítulo 10 versículo 28 dice algo muy bonito Jesús. Vamos a buscarlo un momentico. Los discípulos le tenían miedo a los judíos. Y ustedes van a ver que después de Pentecostés, que llega la gracia del Espíritu Santo, parece que los discípulos le quitan los miedos. Y ahorita si usted sigue leyendo ahí, estando en la puerta cerrada por miedo a los judíos, Jesús le dijo, la paz esté con usted. Dicho esto, sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que quita los miedos. Pero miren lo que dice Jesucristo con respecto al miedo a las personas. ¿Por qué le digo? Porque a veces hay gente que no se atreve ni siquiera a leer como Doris. Uno le dice, mire, lea. Dice, no, yo tengo miedo escénico. Mire, haga el rosario. No, es que yo tengo miedo escénico. Mire, sirva en la iglesia para que cante. Dice, no, yo tengo miedo a la gente. La gente no come, la gente no muerde, no le va a pegar. Si usted canta mal, se van a reír, pues ríase también. Si usted lee mal, pues corríjase. ¿Ustedes qué creen que Dori para leer ahora, como lo hace, fue de una vez? ¿O yo para predicar o para evangelizar fue de una vez? Miren los primeros videos. Digo, una señora, una peregrina me decía, padre, yo lo escucho a usted desde el 2016. Está aquí. Y yo le rogaba a Dios para que usted no se equivocara, padre, porque usted equivocaba mucho, padre. Y qué bonito. Y yo me reía, le decía gracias. Ella oraba por mí. Otros me criticaban. Pero aunque me equivocaba, aunque no sabía hacerlo, yo seguía adelante. Y seguía predicando. Y Doris, aunque leía y se equivocaba, seguía haciéndolo. El miedo a las personas nos paraliza. O el miedo a las personas nos impulsa. Hoy usted debe aprender que los miedos no pueden paralizarnos. Los miedos tienen que motivarnos a salir adelante. Los miedos tienen que motivarnos a echar para adelante. Así la gente se ría, así la gente se burle. Las personas en el mundo con miedo se quedan estancadas. Las personas en el mundo con miedo, pero superándolos, pueden llegar a ser grandes personas. San Mateo capítulo 10, versículo 28. Para aquellos que sufren de miedo escénico, padre, ¿qué hago yo porque me da miedo escénico? La gente me atemoriza, la gente me llena de miedo, de pánico. ¿Qué hago, padre? Ayúdeme. Ahí está. Mateo 10, 28. Oigan. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo. Repítalo, repítalo. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo. No le tengan miedo a las personas que solamente pueden matar su cuerpo. En la vida nos vamos a encontrar con gente que nos mata el cuerpo, con una palabra, con una mirada, con un gesto, con un insulto. A eso no hay que tenerle miedo. Miren, cuando ustedes y yo estemos hablando, predicando, cantando para Dios, la gente va a ver las cosas malas. La gente no se va a atrever a predicar, ni a hablar, ni a evangelizar, porque tiene miedo. Pero el día que usted lo haga,
Sí se va a atrever a criticarlo, a señalarlo y a apuntarlo. Sí se va a atrever a decirle las cosas feas que tiene. Pero ¿saben qué? Eso que le dicen es para que usted se evalúe. Si es verdad, pues corríjalo. Pero si es mentira, no le presta atención. Siempre para crecer se necesitan de barreras, se necesitan de obstáculos. El niño no aprendió o no nació caminando. El niño necesitó golpes, caídas, necesitó que la mamá y el papá lo impulsaran para poder caminar. En los árboles, cuando crecen, van rompiendo tierra, van rompiendo piedra hasta llegar a crecer. Y las personas, para ser grandes, necesitan de chismosos, de radio acarigua. Lo que no sabe lo averigua, para que anden pendientes de su vida. Esos chismosos, esos criticones, esos burlistas, esas personas que nos encontramos en el camino, a ellos no hay que tenerle miedo. Ahora, si usted hace las cosas para agradarle a la gente, téngale miedo. Pero si usted hace las cosas para agradarle a Dios, no le preste atención, esté tranquilo. Porque cuando nosotros confiamos en Dios, las críticas van a venir, los insultos también, la barrera también. ¿Qué no me han dicho a mí como padre? Que yo soy el diablo, que yo soy Satanás. ¿Qué no me han dicho? Hasta payaso me dijeron en México para el otro día. ¿Qué no me han dicho? Que yo soy muy joven, que no tengo talento, que lo que me gusta es que la gente me aplauda. ¿Cómo no me han tratado? De demonio para arriba. Y cuando la gente me trata de esa manera, yo me quedo callado. De loco, de fariseo, de platero, hasta de cosas malas me han tratado. ¿Y usted cree que a mí me quita el sueño? Esas personas que dicen esas cosas, esas personas que hablan así, son los que el diablo manda para que usted se detenga, para que usted no avance, para que usted no crezca, para que usted diga, a mí me trataron mal, ya no lo vuelvo a intentar. Mire, padre, yo le voy a decir una vez, yo iba a leer en la parroquia, y cuando iba a leer, hice la lectura, pero yo no sabía leer, y en vez de decir, yo soy el pan vivo bajado del cielo, dije, yo soy el pan Bimbo bajado del cielo. Me equivoqué. Y todo el mundo se vino contra mí, se rió, se burló, me humilló. Y por ese motivo yo más nunca volví a leer en la iglesia. Tonto. Esas personas descubrieron su error. A la gente que le mate el cuerpo no hay que tenerle el miedo. Dios quería que usted mejorara y por eso le mandó a esos que se rieran, se burlaran, para que usted pudiera corregir y no dijera lo mismo y pudiera hacer las lecturas. Dios quiere que vayamos perfeccionando. Si usted se desanima, si usted ya no lee más, le da gusto al diablo y a sus secuaces. Dice Jesucristo, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. ¿A quién hay que tenerle miedo? Oído al tambor y par en la oreja. Pero no el alma. Ah, le matan el cuerpo, pero no el alma. Una persona criticona, chismosa, farisea, fanfarrona, de esos que llegan aquí cuando estamos predicando el evangelio, ustedes ven cómo insultan. Si quieren, miren los comentarios. O si quieren, vayan a Facebook, a Instagram o a TikTok, miren los comentarios de los protestantes. ¿Qué pueden matarme el alma? Me matan el cuerpo, me difaman, me dicen lo que sea. ¿Qué decían de Jesús? Que era un borracho, que era un glotón, amigo de pecadores, de publicanos. Y eso no le prestaba atención. Entonces, esa gente que nos mata el cuerpo con sus críticas, no puede hacer nada en contra de nuestra alma. No puede destruirnos el alma, porque nuestra alma está con Dios. Pero ¿a quién hay que tenerle miedo? Escuchen. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno.
Hay que tenerle miedo a aquella persona que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A las malas amistades, a los malos amigos, a aquellas personas que me llevan a pecar, a aquellas personas que me llevan al vicio, a aquellas personas que me llevan a la droga. A eso sí hay que tenerle miedo. Pero a los que nos llevan a la droga no le tenemos miedo. A los que nos llevan a robar no le tenemos miedo. A los que nos llevan a ver cosas malas no le tenemos miedo. Son nuestros amigos. A los enemigos del alma lo tenemos como amigos nuestros. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Vamos a escucharlo de nuevo lo que dice San Mateo capítulo 10 versículo 28. Para que aprendamos, no como los discípulos de Jesús, a tener miedo a la gente, a los judíos, sino a aquellas personas que realmente nos pueden hacer daño. Miren de nuevo lo que dice la palabra de Dios. Mateo 10, 28. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo. Los que nos critican, los que nos señalan, los que nos apuntan, los que hablan, los que difaman, a eso no hay que tenerles miedo, hay que dejarlos que hablen. La gente siempre que tenga boca va a querer hablar. Todavía no leyeron Santiago capítulo 3 que dice, el hombre que controla su lengua es un hombre perfecto. Y hay gente que le gusta hablar por hablar. Por eso cuando hablen de alguien, no se vaya de buenas a primeras a creerle. Porque si usted le cree al chisme que le están diciendo, vuelve chismoso también. No teman a los que matan el cuerpo. Pero no el alma. Pero no le pueden destruir el alma. Los discípulos estaban atemorizados a los judíos porque los judíos los iban a matar, le iban a matar el cuerpo. Y Jesús dijo, no le tengan miedo. De hecho, murieron martirizados. Derramaron su sangre por Cristo, perdieron el miedo a los hombres y entregaron su vida por el Evangelio. Ahora Jesús nos va a enseñar a quién debemos tenerle miedo. Oigan. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquella persona que nos pueden llevar al infierno, eso sí. Vamos a pasar a San Marcos, capítulo 9, versículo 43. Y ahí Jesús dice que hay personas que son como nuestro pie, que son como nuestra mano, que son como nuestros ojos, que eso nos pueden arrastrar al pecado. Y de Jesús, si tu mano derecha te está haciendo pecar, córtala. Marcos 9:43. Si tu pie te está haciendo pecar, córtalo. Y después dice, porque más te vale entrar tuerto, manco al cielo, que con los dos irte a condenar. No debemos tenerle miedo a las personas, porque hablan de nosotros o porque quieran atemorizarnos. Debemos tener miedo a las personas cuando quieren destruir nuestra alma, con sus malas enseñanzas, con sus malos ejemplos, con sus malas acciones. Eso que se llaman amigos, amigotes, que destruyen y que acaban. A esos hay que tenerle miedo. Oigan con atención. Marcos 9:43. Si tu mano te está haciendo caer. Si usted tiene una amistad como tu mano, que te está enseñando, por ejemplo, a robar, a agarrar cosas ajenas, a hacer cosas mal, y esa amistad tuya es como si fuera tu mano derecha, como si fuera alguien muy cercano a usted, como si fuera alguien muy unido a usted. Jesús dijo, ténganle miedo a aquel que puede, después de matar el cuerpo, arrojar su alma al infierno. Si tu hermano te está haciendo caer, córtatela. ¿Cómo? Córtatela. Hay que cortarla, es decir, chao, cheo. Despedirme de esa persona, apartarme de esa persona, porque me está llevando a pecar. Entonces la Biblia nos enseña que a los que debemos tenerle miedo son a los enemigos del alma, pero son nuestros amigos. Y a los que debemos tener cercanos y no tenerle miedo son a los criticones, a los que hablan de más. ¿Cuál es la amistad mala? No la que te critica, no la que ve tus defectos, no la que te envidia. La amistad mala es aquella que ejerce una acción sobre ti y te puede llevar al pecado. Dice Jesús, esos amigos que influyen en ti son bien peligrosos, porque si influyen negativamente y te llevan al pecado, hay que cortarla.
Oigan, Pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida que ir con las dos a la gehenna. entonces la palabra de Dios nos enseña que hay personas que son como las manos que nos pueden llevar directico a la gehenna, al infierno, a la quinta paila, y nosotros nos podemos perder si andamos siguiéndola. Y realmente a esos amigos no le tenemos miedo. ¿Qué es la gehenna? Al fuego que no se apaga. Al fuego que no se apaga. Eso se llama condenación. Pero no solamente la gente que te enseña a hacer cosas malas, también la gente que te lleva a hacer cosas malas, te encamina por malos caminos. Siempre nos vamos a encontrar con gente que quiere enseñarnos algunas cosas muy buenas. Por ejemplo, trabajar, por ejemplo, orar, ir a la misa. Esos amigos valen la pena. Pero nos vamos a encontrar con gente muy mala que nos van a llevar con sus pies. Vamos a fumar, vamos a emborracharnos, vamos a drogarnos, vamos a robar, vamos a hacer cualquier cosa. Camine, vamos, yo lo acompaño. Vamos a cometer algo malo, vamos. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Siga, por favor, escuche. Y si tu pie te está haciendo caer, Si tu hermano que te lleva a caminos te invita, ¿a dónde te invitan tus amigos? ¿A dónde te llevan? Aquellos amigos que usted tiene, aquellos familiares, aquellas personas, ¿a dónde te están llevando los que tienes en la mente? ¿A dónde te llevan? ¿A las cosas buenas? ¿A la iglesia? ¿Los caminos de Dios? ¿O a los caminos del mundo? ¿O a los caminos de la perdición? ¿Tienes alguna amigota, algún amigote que solamente te invita a cosas malas? Que te hace caer, que cuando sale con esa persona seguro cometes algún pecado, alguna cosa mala, y no te has dado cuenta y no has detallado y no te has detenido. Si tu mano, si tu pie te está llevando a caer en el pecado, ¿qué hay que hacer? A esos hay que tenerle miedo, porque pueden arrojar el alma al infierno. ¿Qué hay que hacer con ellos? córtatelo, ¿Qué hay que hacer? córtatelo. ¿Por qué hay que cortarlo? Pues es mejor para ti entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies a la gehenna. Por eso Jesús dijo, hay que tenerle miedo a aquellos, no que matan el cuerpo, sino después de haberle matado el cuerpo, le van a destruir el alma, lo van a arrojar al infierno, lo van a llevar a los malos caminos. ¿Usted no ha visto que la gente que vende droga primero la regala, la da a probar para que le agarren gusto los jóvenes y después se la venden, después lo vuelven adictos? ¿Usted no ha visto que todos los vicios primero se prueban por unas amistades o por algún reto? Usted no es capaz, hágalo, siéntase grande, adáptese a nosotros, pruebe un poquito, fume un poquito, eso no le hace daño. Y empiezan los malos amigos a llevarnos a los malos caminos. Y Jesús, esos te están matando el alma. Con eso hay que cortar. A esos sinvergüenzas hay que tenerle miedo. Y no solo eso, sino que hay gente que nos lleva a hacer cosas malas. Nos lleva a ver cosas malas. A observar, venga para que vea. Lo que mandan por los mensajes, por los celulares, videos, fotografías. Hay gente que manda cosas malas por los teléfonos. Para que usted las vea, para que usted las observe y se las muestre y los comparte con usted. ¿Qué hay que hacer con esos amigos que estimamos mucho, que queremos mucho, porque son como la uña y el mugre con nosotros, bien cercanos, bien pegados, pero están matándonos el alma? Andamos teniéndole miedo a lo que no debemos tenerle miedo. ¿Que me voy a morir? Pues claro que se va a morir. ¿Que me asusta esto? Pues claro, pero a eso no hay que tenerle miedo. Debemos tenerle miedo a los enemigos del alma. Oigan lo que viene. ¿Qué pasa con aquellos que nos llevan a ver cosas malas? Y si tu ojo prepara tu caída, sácatelo. Y si tu amigo, que es como el que te invita a ver cosas, que te manda videos, fotografías, que te lleva a ver cosas malas, que te lleva a lugares y dice, mire, observe esto, aprenda aquello, y está preparando tu caída, está preparando tu destrucción,
¿Qué dice Jesús? Pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos al infierno. Sencillo, debes sacártelo, debes cortar con esa amistad, porque ese que te lleva al pecado y te lleva al mal, te está llevando al mismo infierno. Pero nosotros somos tan testarudos, pero nosotros somos personas que nos gusta caer en el mismo pecado siempre, que esas personas que son malas influencias, que son malos en la vida, los tenemos como amigos y nunca cortamos con ellos y siempre están a nuestro lado. Por eso Jesús llega cuando ve a los discípulos en el evangelio de hoy, les dice: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? Estás en las cosas de Dios, me está viendo a mí. ¿Por qué te asustas? ¿Por qué te llenas de miedo? ¿Por qué te llenas de cobardía? ¿Por qué te llenas de temor? Soy yo, soy el Señor. No debes tener miedo. Y nosotros andamos teniéndole miedo a las cosas de Dios, andamos teniéndole miedo a los compromisos de la iglesia, andamos teniéndole miedo a las cosas de Dios, pero a las cosas del mundo no le tenemos miedo. Y Jesús dice: los amigos en el mundo que lo están llevando al pecado, le debemos tener miedo porque nos destruyen el alma, nos destruyen la vida. Vamos a ver otra cita bíblica donde Jesús se le aparece a los discípulos y donde Jesús les habla. Otra cosa que nos atemoriza es la muerte de un ser querido. La observábamos en estos días, la repetimos, San Juan capítulo 14, versículo 1. Cuando una persona muere, o ante la muerte, o ante la realidad de que me voy a morir por una enfermedad, o ante la realidad que me enfermé y el doctor me dijo que me quedan pocos días de vida, o porque me están señalando o apuntando que me van a quitar la vida, o porque me están persiguiendo, o porque me están a punto de secuestrar, porque me amenazaron que me iban a quitar la vida. ¿Qué hay que hacer? Hay muchos temores, pero uno es el temor a la muerte, el temor a la vida del más allá. La gente quiere ir al cielo, la gente quiere encontrarse con Cristo, ama a la iglesia, ama a Dios con todo el corazón. Pero cuando usted le pregunta, ¿usted quiere morir?, le dice que no. Cuando le pregunta, ¿usted está preparado para morir?, le dice que no. ¿Por qué será? Porque todavía no han comprendido que Jesucristo nos preparó un lugar, una casa donde debemos ir. Miren cómo lo dice San Juan capítulo 14, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les había dicho que voy a prepararles un lugar. No se angustie, no se turbe, no se preocupe, no se sienta triste vuestro corazón. Crean en Dios y crean en mí. Sencillo. La persona que es creyente confía siempre en Jesucristo. Padre, ¿y si se muere? Dice la Biblia: yo me fui a preparar un lugar para llevármelos conmigo. El que no es creyente, el que no confía en Dios, ni aunque tome agua bendita, ni aunque reciba el cuerpo y la sangre de Jesucristo, ni aunque pase lo que pase, entonces cree en Él. Yo recuerdo, estábamos en el seminario una vez, estábamos estudiando, y en el estudio, en la preparación para el sacerdocio, nos hacen la misa todos los días en el seminario. A las 6 de la mañana estábamos en la capilla haciendo la Santa Eucaristía. Y en plena oración y en plenas laudes que estábamos, cuando de repente sucedió que vino un temblor en el seminario. Yo no sé si usted ha vivido lo que es un temblor en un edificio. Yo no sé. Pero aquel seminario se estremecía de punta a punta. Las paredes se movían, las bancas se movían, se caían cuadros, hacía bulla, sonaba, estaba temblando. Todos los seminaristas estábamos en la capilla, estábamos en la oración, estábamos con Cristo.
formadores, sacerdotes. ¿Y saben qué pasó? La capilla se quedó como con 5 seminaristas. De 80, casi 100 personas que estábamos ahí, solamente 5 nos quedamos. Hubo un temblor. Y en el temblor todo el mundo se espantó. Y en ese espanto, solamente 5 nos quedamos en la capilla. A lo mejor no pudimos correr, pero ahí nos quedamos 5. Estando en las cosas de Dios, ¿por qué no confiamos en Él? ¿Por qué no confiamos en Dios? ¿Por qué andamos confiando en otras cosas? ¿No viene un problema y andamos con una desesperación? ¿No viene un conflicto y andamos con una angustia, con un estrés, es 4, es 5? ¿No viene cualquier circunstancia grande o pequeña de la vida y ahí andamos nosotros ahogados? Dice Jesús, no se turbe nuestro corazón, no se entristezca, no se preocupe. Para que eso pase, crean en Dios. ¿Y qué más? Crean en Jesucristo. Y si se muere, en la casa de Dios hay muchas habitaciones. ¿Por qué nosotros andamos atemorizados? ¿Por qué andamos angustiados? Ese es el reclamo que Jesús le hace hoy a los discípulos en el Evangelio. ¿Por qué andan asustados a los judíos? ¿Por qué andan asustados a la gente? Un día los discípulos estaban en la barca, vamos a buscarlo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 26. Y estando en la barca, dice la Biblia, y Jesús estaba con ellos. Vinieron las olas, la tempestad, las lluvias, las tormentas, y los apóstoles llenos de miedo. Jesús calmó el viento, el mar, todo, y vino, les echó un regaño, porque cuando uno le da paso al miedo, quita la fe. Y cuando uno le da paso a la fe, quita los miedos. Y lastimosamente los creyentes le damos más gusto y más paso a los miedos que a la fe. Debemos ser personas de fe, creer plenamente en el Señor, abandonarnos plenamente en las manos de Jesucristo, que Él nos ayuda. Yo recuerdo cuando hemos ido a peregrinar a Israel, los peregrinos, llegamos allá y llegan sin maleta y entran en una crisis. Pues claro, llegaron sin maleta y cuando usted va a reclamar, no, pero es que la maleta la mandaron yo no sé para dónde, y llegan, hasta lloran. Tienen dinero para comprar ropa, tienen todo lo necesario, están llegando a Tierra Santa, la misma persona les ayudan con la ropa, lloran, se lamentan, se preocupan, no tienen fe y no duermen y hasta se enferman. Así nos pasa a nosotros. Cuando nos viene una tormenta, no sabemos lo que es. Más, es en las tormentas donde conocemos cuánto carácter tenemos. Usted puede ser muy dulcito, muy amable, muy cariñoso, muy cercano, pero es en las tormentas donde ustedes y yo adquirimos un carácter y sabemos cómo somos. Es en los problemas donde se prueba la fe. Así como el oro se prueba en el crisol, el hombre se prueba en la humillación. Y mucha gente cuando le llega la prueba se atemoriza, se acobarda, se llena de miedo, quiere tirarlo a toalla, quiere salir corriendo, quiere dejar el matrimonio, quiere dejar el trabajo, quiere dejar la familia, quiere quitarse la vida. En los momentos bonitos está tranquilo, pero que no le llegue la desesperación. ¿Y para qué está Cristo? ¿Y para qué está Dios? No es para ayudarte, no es para acompañarte, no es para tenerte la mano. Escuchen lo que dice la Biblia. Evangelio de San Mateo 8:26. Pero Él les dijo, ¡qué miedosos son ustedes! Oigan, peregrinos, escuchen, hoy que les toca viajar, peregrinos, ¡qué miedosos son ustedes! no se llenen de miedo, no se llenen de desesperación, no se llenen de angustia, no se llenen de preocupación. Imagínense, a mí me toca viajar en avión, llegar a un país donde no conozco el idioma, todo perdido, en avión solo, asustado, lleno de miedo, pero así me monto y ahí voy. ¿Por qué nos llenamos de miedo? ¿Por qué nos llenamos de preocupación? No sabemos que Dios es el que creó el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena.
No sabemos que Dios es nuestro Padre, que nos cuida, que está con nosotros. No sabemos que Dios nos lleva en su palma de su mano. ¿Por qué nos llenamos de miedo? Oigan, de nuevo. Estamos leyendo Mateo 8:26. Sí. Qué miedosos son ustedes. Qué miedosos son los cristianos. Oigan. Qué poca fe tienen. Cuando una persona es miedosa, es porque tiene poca fe. Padre, yo tengo fe, pero también tengo miedo. Pues dele más paso a la fe que al miedo. Padre, yo no tengo fe. Yo lo que estoy asustado. Yo lo que estoy lleno de temor, de miedo, de susto, de pánico. No contagie a las personas de sus miedos. Sea una persona que aprenda a confiar en el Señor. Sea una persona que aprenda a confiar en Jesucristo. Escuchen, paren la oreja. Vamos a leerlo desde el 24. Desde el 24 para comprenderlo mejor. Escuchen. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago, con las olas que cubrían la barca, pero él dormía. Vino una tormenta bien grande y Jesús estaba dormido, pero estaba ahí. ¿Qué había que hacer con Jesús? Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo. ¿Qué hay que hacer con Jesús? Lo despertaron diciendo. Los discípulos lo despertaron. Jesús estaba dormido. Jesús estaba dormido. Los discípulos lo despertaron. Escuchen lo que pasó. No pierdan la atención aquí, por favor. Diciendo. ¿Qué le dijeron? Señor, sálvanos que estamos perdidos. ¿Qué le dijeron? Señor, sálvanos que estamos perdidos. Y si el de lado está dormido, despiértelo para que ponga pila. Estamos perdidos. Sálvalos. Señor, nos estamos ahogando. Miren, cuando estemos en los problemas y en las dificultades, ¿qué debemos hacer? Despertar a Jesús. ¿Y cómo despertamos a Jesús? A través de la oración. El problema de nosotros es que cuando nos asustamos, nos llenamos de miedo y de temor y no somos capaces de despertar a Jesús. El día que comprendamos que Jesús está en el Santísimo Sacramento, el día que comprendamos que Jesús vive y nos acompaña, ese día lo vamos a despertar. De resto no. Y mucha gente misera, rezandera, lectora de la palabra de Dios y mucha gente cristiana no quiere despertar a Jesús. Y entonces prefieren darle paso a los miedos, darle paso a los pánicos, darle paso a los brujos, darle paso a las creencias del mundo, pero no despertar a Jesús. Y es donde Jesús hace el reproche, escuchen. Pero él les dijo, qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y el mar, y todo volvió a la más completa calma. Entonces Jesús se levantó, ordenó al viento y al mar, y todo vino a la calma. Y escuchen lo que viene. Grande fue el asombro. Aquellos hombres decían, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Pues Dios es el que creó el viento, el mar, todo lo que contiene. Por eso el Evangelio de hoy nos invita a dejar de lado los miedos, a dejar de lado los pánicos, a dejar de lado los sustos. Nosotros, si confiamos en Dios, no es que no nos van a llegar los problemas, sí nos van a llegar. No es que no nos van a llegar las necesidades, sí nos van a llegar. No es que no nos van a llegar cosas malas, sí, vendrán siempre. Pero si confiamos en Dios, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a acompañar. Por eso les digo, peregrinos, este paso por aquí, por este lugar, es para que ustedes y yo aprendamos a confiar en Dios. Sé que han pasado por momentos duros y difíciles en la vida, como todas las personas. Pero ahora acostumbrémonos a despertar a Jesús cuando tengamos miedo. Acostumbrémonos a despertar a Jesús. Haga una oración, un Padre Nuestro, una Ave María, pero con fe, con devoción, confiando en que Dios nos ayude y nos protege. Bueno, que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Vaya Benjamín, véngase atrás para adelante. Un saludito a la cámara. De allá primero por la derecha y se viene por la izquierda. O al revés. Saluden porque yo quiero que su familia lo vean antes de despedirnos.
para que podamos tener este evangelio. Cuando usted llegue a su casa, lo pueda compartir, pueda difundirlo. Recuerde, estos son los peregrinos de diferentes partes del mundo, los que ustedes están viendo aquí, que han venido a la peregrinación y hoy están aquí en México compartiendo la palabra de Dios. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, por estar con nosotros. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos acompañe. Vamos a pedirle a Dios por todas las personas que sufren de pánico, de miedo, de depresión, de angustia, que todavía no saben que la oración nos puede ayudar a salir de muchos errores y muchas cosas malas. Pidámosle a Dios que nos bendiga y que esta bendición disipe nuestros miedos y las tinieblas de nuestro corazón. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvi desde México con los peregrinos. Un feliz día para todos. Los queremos mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos.